Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 13 al 25. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos en cambio continuaron y desde Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga, tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga le mandaron a unos que le dijeran: Hermanos, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se puso en pie y haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo: Israelitas, y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivía como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso, unos 40 años. Los cuidó en el desierto, aniquiló 7 naciones en la tierra de Canaán y le dio en herencia su territorio. Todo ello en el espacio de unos 450 años. Luego le dio jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Lo depuso y le suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio, diciendo: Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: Yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle la sandalia de los pies. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 88. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste: la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y mi misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Del Evangelio de San Juan, capítulo 13, del 16 al 20. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que soy yo. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo están? Qué alegría saludarlos en esta hermosa mañana. Hoy, a través de los Hechos de los Apóstoles, si tú detallaste un poco, nos va a decir que Jesús ha sido enviado para salvar al pueblo de Israel. ¿Para salvar a quién? A nosotros, su pueblo. ¿Y salvarlo de qué? Salvarlo del pecado, salvarlo de la miseria, de la pobreza. Por eso yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Salvarlo de la tristeza, de esa soledad, de ese desasosiego, porque con el pecado entra la tristeza al mundo, entra la tristeza en el hombre, sacarlo de la depresión, de la angustia
tengo que hacer esto, aquello, atender a mis hijos, tal cosa, tal otra, del cansancio. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. O sea, Jesús ha venido a salvarte a ti, que eres parte del pueblo elegido de mi Dios, y ha venido a ayudarte. Por eso es hermoso Jesús, qué precioso es Jesús. Pero entonces nos dice el Salmo que ese Jesús ha sido acompañado por el Padre. Su mano poderosa siempre lo acompaña, su bondad siempre lo acompaña. Eternamente cantaremos la misericordia del Señor. Y cuando yo acojo a Jesús, acojo al Padre. Cuando yo acojo a Jesús, acojo al Padre. De allí que cuando yo lo acojo hay que cuidarnos en una cosa, nos dice hoy el Evangelio. Hay que cuidarnos de no creerme más que el Maestro. Hay que cuidarnos de no creerme más de aquel líder que me puso Dios para enseñarme de las cosas de mi Dios. Porque hay un gran gremio de nosotros los que estamos aquí en el camino del Señor, que entonces comenzamos a discutir con nuestros sacerdotes. Comenzamos a discutir con nuestros líderes de comunidad. Comenzamos a hacerle la guerra a la Iglesia Católica, al Papa, a los obispos, a los cardenales, porque no estoy de acuerdo como ellos hacen. Y se me olvida de que ellos son enviados por el Señor. Entonces me creo yo más que el Maestro. Me creo yo más que aquel que me está formando. Y el discípulo, el verdadero creyente, se somete a la autoridad, nos dice Pablo. El verdadero creyente se humilla y aprende a manifestar a Dios. Johnny, eso no es verdad. Si vemos a San Francisco de Asís, si tú detienes un poco y observas a San Francisco de Asís, en medio de la tribulación, San Francisco de Asís fue donde el Papa se somete a la autoridad, se sometió al sacerdote de su comunidad y empezó a hacer el bien como laico, y empezó a llegar a más, a más, a más, a más. Y ese es el San Francisco de Asís que hasta hoy, en pleno siglo XXI, conocemos, queremos y amamos. Por lo tanto, yo debo de acoger a Jesús, pero cuando yo lo acojo, yo no puedo considerarme más que el Maestro. Y segundo, ese Jesús, al que ha muerto por ti, quiere salvarte de lo que tú estás viviendo. Te invito para que te unas a nosotros en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook y compartas con otro la experiencia del Evangelio y cambies y transformes otra vida.